Buenos días y bienvenidos a su canal AudiHack. Hoy vamos a hablar sobre el tema de clasificación de la información, un proceso clave dentro de lo que es la gestión de seguridad de la información y todo lo que es el tratamiento de archivos de información. Puede ser realizado como un servicio desde gestión de seguridad de la información o bien como parte de los servicios que brinda un área de gestión patrimonial. Vamos a ver en qué consiste específicamente clasificar información, qué puntos hay que tomar en cuenta, qué aspectos son claves para que se pueda realizar este proceso con éxito, ya que generalmente es un proceso de largo alcance, es un proceso ampuloso, puede desgastar a la gente, realizarlos, como decimos popularmente, un trabajo de chino. Entonces hay que tomar algunas estrategias para poder abordarlo de la mejor manera. Partiendo desde el ciclo de vida de la información. La información tiene un ciclo de vida desde que se crea por un área que lo genera o desde que llega desde un ente externo hasta que se lo reproduce en la empresa, se lo comparte, se lo modifica y se lo transfiere posteriormente al archivo o a una baja para ser destruida. Entonces la información va cambiando, va mutando y por tanto en diferente etapa o estado en que se encuentre requiere diferentes niveles de protección y por lo tanto diferentes niveles de clasificación para dictaminar qué protección se le va a dar a esta información. Puede haber información en reposo cuando es almacenada, información en tránsito o en movimiento cuando es transmitida y también información en uso cuando está siendo procesada. La clasificación de la información es un proceso para etiquetar información según el nivel de clasificación que se le haya dado. La información debe estar etiquetada para definir quiénes pueden acceder o no a esa información. Pero también vemos que por otro lado hay un subproceso muy importante que es la categorización de la información. No es lo mismo clasificar información que categorizar información. Clasificar información es darle una etiqueta según su nivel de sensibilidad. Y categorizar la información es asignarle valores según su nivel de impacto. Es decir, si tiene un valor de impacto crítico en el caso de que sea perdida esta información, sea modificada o sea divulgada, o si es un impacto moderado, un impacto leve, etc. Los objetivos de clasificación de la información son básicamente dos. Uno, que la información obviamente esté etiquetada, esté clasificada de tal manera que solamente se pueda acceder a la información con la debida autorización, proteger información sensible y por el otro lado optimizar recursos, es decir, no sobreproteger información que no lo amerita o que no vale la pena, que es información de uso público, información cuyo impacto no significaría mayor relevancia para la organización. Los niveles de clasificación pueden variar, deben ser pocos para no solaparse y para no hacerlo complicado para la gente que tiene que clasificar la información, para las áreas de negocio que son en realidad las que clasifican la información. Para que sea manejable estratégicamente es bueno definir unos pocos niveles de clasificación. Ejemplo, información pública es aquella que puede ver cualquier persona o cualquier ente dentro o fuera de nuestra organización. Información reservada para uso interno, es decir, que solo empleados de la organización pueden acceder a ella. La información privada de las personas, es decir, la información personal, los datos que hacen referencia a esta persona. Cuando llenamos formularios, sean formularios de riesgo, impacto, inventarios y demás, hay que tener mucho cuidado en no registrar información de las personas, en no coleccionar información personal de las personas. Si vamos a recolectar información, como por ejemplo teléfonos, números de teléfonos, deben ser teléfonos corporativos y no así teléfonos personales, como ejemplo. La clasificación de la información va a ayudar a que el negocio esté consciente o conozca que si la información es altamente confidencial, quiere decir que tiene un impacto crítico para el negocio. Por defecto, la información va a nacer con un nivel de clasificación. Generalmente nace con el nivel de uso interno. Es decir, hasta que no se declare lo contrario, hasta que no se asigne que tiene un mayor nivel de clasificación o un menor nivel de clasificación, el nivel por defecto puede ser de uso interno, para no afectar a las personas que lo pueden necesitar dentro de la organización, ni tampoco para estar divulgándola fuera de la misma. Hay que tener en cuenta que es bueno
que nosotros sepamos en seguridad de la información cuánto porcentaje de la información es altamente confidencial, qué porcentaje es confidencial, qué porcentaje es público, qué porcentaje es de uso interno. Y en esto nos va a ayudar la clasificación de la información con sus debidos reportes. Hablábamos de la categorización de la información, es decir, cuánto dinero, cuánto valor pierde el negocio por la ausencia de información. Y eso se lo puede determinar a través justamente de categorización de la información, es decir, hacer un análisis de impacto de la información en caso de su pérdida, en caso de su manipulación y en caso de su divulgación. Es importante tener una clasificación, una política de clasificación de la información, una política que establezca que los propietarios de la información son los encargados de asignar los niveles de clasificación, una política que establezca quiénes pueden acceder a los datos, la retención que debe tener la información, los periodos de retención. Por defecto, cuánto tiempo vamos a retener la información archivada, es decir, la información que tenemos en archivo o en cintas que está offsite, fuera del sitio. Hay que tener definida una política según regulaciones, puede ser de Código de Comercio, seguramente 5 años, entidades financieras 10 años, si está relacionado a temas legales 20 años, si está relacionado al Estado, información del Estado por contrato de operación puede ser de por vida. Entonces es bueno tener estos criterios definidos en una política para que también lo conozca el negocio y lo conozca el área de tecnología de información al momento de retener esta información en los diferentes tipos de soportes o medios tecnológicos. ¿Quién clasifica los datos? Decimos que es el gerente de cada área o la máxima instancia de cada área. Esta persona debiera ser la designada como propietario de la información, es decir, el responsable, el accountable de poder asignar un nivel de clasificación, quiénes pueden acceder a esa información, porque él es el máximo responsable de esa información. Es el gerente de área donde se genera esta información. Es el gerente el propietario del servicio y por tanto va a ser propietario de la información y del riesgo de esta información. Por otro lado, también tenemos a los custodios de la información. ¿Quiénes son los custodios de la información? Aquellas personas designadas por el propietario de la información para proteger la información. Los custodios se encargan de proteger información y hacer cumplir las reglas de control de acceso definidas por el propietario, ¿no? A quienes se puede dar acceso y a quienes se va a revocar acceso según lo que ha definido o autorizado el propietario. En el caso de información en papel o manuscrita o en un medio físico impreso, el custodio generalmente es algún usuario líder o algún miembro de nivel jerárquico, parte del área de negocio. En cambio, para la información digital, lo general es que el custodio sea la gerencia de tecnología, el gerente de tecnología de información. Más allá de que la información se almacene en bases de datos, el administrador de bases de datos pasa a ser un designado, un delegado para el cuidado de los datos, pero no es el custodio de los datos. Recuerden que la responsabilidad nunca se delega. Lo que se puede delegar son las funciones de cuidar la información. Entonces el gerente de TI delega en el administrador de base de datos las funciones de cuidado de la información estructurada, pero no puede delegarle responsabilidad, ¿no? La responsabilidad del DBA es técnica, en cambio del gerente de tecnología es una responsabilidad ejecutiva, es una responsabilidad de custodio de área. Por más de que él no sea el que administre directamente los datos en base de datos, sigue siendo responsable por la información digital. La asignación debe ser formal. Es bueno que se haga a través de memorándums, a través de cartas internas, comunicaciones internas, desde el director general a cada una de las gerencias de negocio, para que ellos estén conscientes de que son responsables de la información que generan o producen dentro de la organización. También tenemos otra instancia que son los usuarios. Los usuarios son encargados de cumplir las reglas de cuidados de la información, del uso debido de la información. Los usuarios también en diferentes áreas pueden crear nueva información a partir de información que reciben y por tanto va a tener otro nivel de clasificación definido por su gerente de área. También hay que tomar en cuenta que la información está dentro de diferentes medios tecnológicos y los medios tienen también un ciclo de vida, desde que son adquiridos, desde que son comprados o bien se les ha regalado o lo han alquilado, lo han comprado, hasta que son utilizados en la empresa, son probados, son puestos en producción y finalmente son dados de baja o son destruidos. Entonces también la gestión de información va casada a la gestión de activos de información
Y ahí hay que tener mucho cuidado, que la información, los medios de almacenamiento, por ejemplo, discos duros, deben ser primeramente pasar por un proceso de borrado seguro antes de ser dados de baja, y luego de ser dados de baja pasar por un proceso de destrucción. Hay diferentes formas de hacer borrado seguro, ¿no es cierto? Están las formas de los utilitarios que hacen algún tipo de borrado, después herramientas más sofisticadas como los degaussers. Un degausser, por ejemplo, trabaja ejerciendo fuerza magnética sobre el medio para justamente alterar el magnetismo que tiene, la información que tiene almacenada en el disco duro. Para poder utilizar un degausser, las buenas prácticas nos dicen que se debe ejercer una fuerza de por lo menos 7000 gauss. Un degausser como el que vemos en pantalla es un degausser que lo hemos adquirido para algunas entidades acá en Bolivia, ofrece 8000 gauss, es decir, pasa de una manera sólida lo que es el requisito pedido por los estándares PCI. Por ejemplo, PCI-DSS se exige que sean 7000 gauss para que se tome en cuenta que es un borrado seguro, se considera un borrado seguro. Entonces, con una herramienta, con un degausser como el que vemos en pantalla, estamos por demás tranquilos. Hay degaussers que aplican mucha más fuerza, 12000, 14000, 20000 gauss, y que se pueden encontrar en el mercado, pero con lo que tenemos es suficiente. Y también hay trituradores como el que vemos en pantalla para garantizar que el medio no sufra algún desvío, alguna desviación en traslado cuando se esté trasladando hasta su lugar seguramente de reciclaje. Hay que tomar en cuenta que hoy en día vemos los temas de la nube. La nube hace un poco complicado el tema de controlar la información, en el sentido de que nosotros, al tener un servicio de tipo plataforma como un servicio, software como un servicio, no tenemos control de la infraestructura y difícilmente vamos a poder aplicar esto de borrado seguro, de destrucción de los medios. En tema de casos en la nube, recomendamos que se cifre la información al momento de abandonar este servicio. Se debe encriptar la información con un método robusto de cifrado y posteriormente eliminar la llave. Es decir, vamos a hacer como un auto ransomware para que la gente, el proveedor que esté agarrando la información, que esté sosteniendo nuestra información, pues tampoco va a poder acceder a ella una vez que abandonemos su infraestructura. Los inconvenientes relacionados con la información son básicamente el tema de cultura, ¿no? Siempre es la cultura que afecta a la gestión de la información. Y en este caso es muy fuerte porque la gente no está acostumbrada a clasificar información. Las áreas de negocio la primera vez o la primera ronda que hagamos esto no están acostumbradas a realizarlo. Entonces se puede dar una situación de clasificación arbitraria. Hay que empezar con fuertes campañas de sensibilización y capacitación y ser lo más intuitivos posibles al momento de visitar a cada área. Y para eso es mejor llevar formularios ya predefinidos para no estar improvisando al momento de hacer la entrevista a cada gerente de área. La clasificación de la información se hace por procesos, no por áreas. Si bien vamos a visitar cada área, lo que vamos a llevar a cada área es un resumen de sus procesos, un listado de sus procesos, un listado de todos los procesos que hace cada área. Cuando estamos hablando de procesos de área, estamos hablando de, en realidad, subprocesos, o incluso estamos hablando de servicios que realiza cada área. Si usted quiere llegar a un mayor nivel, a un mejor nivel de clasificación, a actividades que realiza cada área de negocio. ¿Cómo se integran los valores de la categorización de la información con los análisis de riesgo? Una vez que tenemos los valores de categorización de la información que hemos recogido con cada área de negocio, estos valores no deben cambiar, no deben ser incongruentes con nuestro análisis de riesgo y análisis de impacto al negocio. Los valores que hemos recogido de impacto, de pérdida de información por disponibilidad, integridad y divulgación de la información deben ser los que utilizamos en nuestro análisis de riesgo y en nuestro análisis de impacto. Como lo vemos en pantalla, estos datos deben ser compatibles entre los diferentes procesos, es decir, que los procesos de análisis de riesgo, clasificación de la información, análisis de impacto deben comunicarse entre sí, deben enlazarse entre sí, tener coherencia. De hecho, es un requisito que nos piden las diferentes ISOs y puede ser motivo de observación de auditoría. Recién, una vez valorado el impacto de la información, una vez categorizada la información, en base a su valor es que nosotros le asignamos diferentes niveles de protección a la información. La información, si va a estar cifrada a 128 bits con algoritmos robustos, ya sea en transmisión, ya sea en almacenamiento, va a depender de cómo hayamos valorado la información. Depende el valor de la información. El valor de la información define qué tipo de protección se le va a asignar a la información.
Entonces, una vez que hemos concluido con la etapa de clasificación de la información, hay que elaborar líneas base. Por ejemplo, tenemos una pregunta tipo: si un gerente de área, dueño de información, ha especificado la categoría de seguridad de un archivo en particular de la siguiente forma. Desea que la confidencialidad para él es bajo. Su requerimiento de integridad es muy alto, es información que si se manipula puede afectar severamente a la institución. Y la disponibilidad es media, es relativa. ¿Cuál de los siguientes algoritmos sería más apropiado para asegurar el requisito más alto? Un algoritmo de digesto SHA-2, un algoritmo de cifrado AES, un algoritmo de cifrado simétrico RSA o un algoritmo de digesto MD5. ¿No? Entonces ahí vemos que los temas técnicos, los controles técnicos, vienen a cubrir requerimientos de negocio, requerimientos que ha hecho la gerencia respecto a la información de sus diferentes áreas. Hemos hecho clasificación de la información para el servicio de crédito, es una entidad financiera, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, pago de planillas, que cualquier organización la tiene. Entonces, dependiendo del servicio que hayamos hecho nosotros un análisis de impacto, una categorización de su información, para ver los diferentes valores que tiene, recogemos expectativas del propietario de los datos y a partir de esas expectativas vamos a aplicar controles. En este caso sería aplicar un algoritmo de digesto SHA-2, que es justamente para resguardar la integridad de los datos y no así para la confidencialidad de los datos. Entonces todos estos algoritmos y tecnologías que utilizamos vienen a cubrir expectativas del negocio en base a los niveles de clasificación y categorización que hemos recogido de las diferentes áreas de negocio. Bien, espero que les haya servido. En otras ediciones vamos a hablar sobre análisis de riesgo, análisis de impacto en mayor profundidad. Muchas gracias.